Bajo una tormenta que parecía partir el cielo en dos, una mujer caminaba con 8 niños hambrientos pegados a sus piernas, ropa desgarrada, pies hundiéndose en el barro, y un silencio tan denso que ni los truenos conseguían romper. Horas antes había sido expulsada, humillada frente a todos, como si fuera una carga, lanzada al mundo con nada más que coraje y desesperación. Fue entonces cuando, en medio de la maleza cerrada, la silueta de una casa olvidada apareció entre los relámpagos, y lo que estaba escondido allí dentro era algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Antes de seguir, respóndeme en los comentarios, ¿tienes hijos? Y no olvides darle like a este video, eso me ayuda mucho. Y prepárate, porque esta historia apenas comienza. La pesada puerta de madera de la hacienda se cerró con un golpe seco, definitivo. Un sonido que no retumbó en el aire, sino en el estómago de Rosario. No hubo despedidas, ni miradas de compasión. Ni siquiera ese gesto hipócrita de lástima que a veces tienen los patrones antes de descartar lo que ya no les sirve. Don Anselmo ni siquiera esperó a que ella terminara de cruzar el umbral del portón principal para dar la orden a los mozos de trancar el cerrojo. Rosario se quedó parada un instante, mirando la madera vieja y astillada que hasta esa mañana había sido la frontera de su mundo, el límite de su seguridad y el techo de sus hijos. No se movió, no gritó, simplemente apretó la mandíbula hasta sentir que los dientes le dolían, tragándose el sabor amargo de la bilis que le subía por la garganta, porque sabía que si soltaba una sola lágrima allí mismo, frente a la tierra que se había bebido el sudor de su difunto esposo, se quebraría para siempre, y no podría volver a levantarse. A sus espaldas, el silencio de los peones era más doloroso que cualquier insulto. Una quietud espesa y cobarde de hombres que bajaban la vista hacia sus guaraches para no tener que presenciar la vergüenza ajena. Nadie levantó la mano. Nadie ofreció un pedazo de tortilla para el camino. Nadie se atrevió a desafiar la decisión del capataz. Rosario acomodó el rebozo desgastado sobre sus hombros, sintiendo el peso muerto de la pequeña Lupe dormida contra su pecho, ajena a la desgracia que acababa de caerles encima como una losa de plomo. A su alrededor, 7 pares de ojos oscuros, redondos y asustados, la miraban, esperando una explicación, una señal, una mentira piadosa que les dijera que aquello era solo un paseo, que volverían pronto a la casita de adobe donde habían nacido. Pero Rosario no podía mentirles, no con la verdad cruda escrita en la tierra suelta que el viento comenzaba a levantar alrededor de sus pies descalzos. Juanito, el mayor, con apenas 11 años, pero con la mirada de un hombre viejo, no preguntó nada, simplemente tomó la mano de sus hermanos menores y se pegó al costado de su madre, entendiendo con esa intuición terrible de la pobreza que su infancia acababa de terminar en ese preciso instante. Rosario echó a andar sin mirar atrás, con el paso firme, no por valentía, sino por la inercia de quien no tiene otra opción más que seguir moviendo las piernas para no caer muerta. El camino de tierra se extendía frente a ellos como una cicatriz abierta en la Sierra de Puebla, serpenteando hacia el monte, lejos de los cultivos, lejos de la seguridad, lejos de todo lo que conocían. No llevaban más que lo puesto y un par de morrales con trapos viejos, una olla abollada y la dignidad, que era lo único que don Anselmo no había podido arrebatarles, aunque lo intentó con saña al gritarle que una viuda con 8 bocas no servía para la cosecha. El cielo, que hasta hacía unos minutos había mantenido un gris indiferente, comenzó a oscurecerse con una rapidez antinatural, como si la misma tarde quisiera vestirse de luto por ellos. Las nubes bajaron desde los picos de la sierra, cargadas de una electricidad estática que erizaba los vellos de los brazos y hacía que el aire oliera a piedra mojada y a ozono. No era simplemente una lluvia lo que se avecinaba,
Era el tipo de tormenta que arranca árboles viejos y convierte los arroyos secos en trampas mortales. Rosario miró hacia arriba, entrecerrando los ojos contra el viento que empezaba a soplar con fuerza, levantando remolinos de polvo que picaban en la cara. Sabía que tenían que encontrar refugio antes de que el agua cayera, porque con el frío de la sierra y la ropa ligera que llevaban los niños, una mojadura podía significar fiebres, y las fiebres, sin medicina ni techo, significaban tumbas pequeñas que ella no estaba dispuesta a cavar. Caminaron durante lo que parecieron horas, aunque quizás solo fueron minutos eternos, estirados por el miedo y la incertidumbre. El paisaje se volvió más agreste. Los campos de cultivo dieron paso a matorrales espinosos y encinos retorcidos que parecían estirar sus ramas esqueléticas para cerrarles el paso. El silencio del grupo solo era roto por el sonido rítmico de 16 pies golpeando la tierra seca, y el resuello ocasional de los más pequeños, que tropezaban con las piedras pero se levantaban rápido, contagiados por la urgencia silenciosa de su madre. Rosario sentía el cansancio en los hombros, no como un dolor agudo, sino como un peso sordo, una presión constante que amenazaba con doblarle la espalda. Pero cada vez que sentía el impulso de detenerse, miraba las cabecitas que le llegaban a la cintura y sacaba fuerzas de donde solo las madres desesperadas pueden sacarlas. La primera gota cayó sobre la mejilla de Rosario como una bofetada fría, pesada y sucia. No fue una llovizna tímida, el cielo se abrió de golpe, sin preámbulos, soltando una cortina de agua helada que en segundos empapó sus ropas y convirtió el polvo del camino en un barro chicloso y resbaladizo. Los niños soltaron un grito ahogado, encogiéndose bajo el asalto del agua, buscando inútilmente refugio bajo el rebozo de su madre, o cubriéndose la cabeza con los brazos. El frío fue inmediato, un cuchillo de hielo que traspasaba la tela delgada de las camisas y se clavaba en los huesos. Rosario se detuvo un segundo, solo uno, para acomodar mejor a Lupe, que había despertado llorando, y gritó por encima del rugido del viento para que nadie se separara, para que se tomaran de las manos, formando una cadena humana contra la furia de la naturaleza. El lodo comenzó a conspirar contra ellos, agarrando los guaraches, chupando los talones, haciendo que cada paso costara el doble de esfuerzo. Juanito resbaló y cayó de rodillas, manchándose de marrón hasta el pecho, pero se levantó sin soltar la mano de su hermanita, con los labios morados y temblando, pero sin quejarse. Rosario vio la escena y sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos, una grieta dolorosa en el centro del pecho que ardía más que el frío exterior. Quiso prometerles que pronto llegarían a algún lado, que había una casa, un fuego, una sopa caliente esperándolos, pero la mentira se le atragantó en la garganta. No había nada, solo el monte, la lluvia y la noche que empezaba a caer como un manto de desesperanza sobre sus cabezas. La realidad de su situación, desnuda y cruel, la golpeó con más fuerza que la tormenta. Eran parias, desterrados, y el mundo no tenía intención de ser amable con ellos. Avanzaron a ciegas, guiados solo por los relámpagos que de vez en cuando rascaban el cielo color plomo, iluminando por instantes fantasmales los troncos de los árboles y las rocas del camino. El agua corría ya por las veredas, formando riachuelos que les llegaban a los tobillos, arrastrando ramas y piedras. El frío entumecía los dedos de Rosario, que se aferraban al bulto de su hija con una fuerza desesperada, temiendo que si aflojaba el agarre, el viento o el agua se la llevarían. Los más pequeños lloraban ya sin consuelo, un llanto quedo y agotado que se perdía en el estruendo de los truenos. Rosario comenzó a rezar, no con palabras, sino con el pensamiento, una plegaria furiosa y primitiva, exigiendo, no pidiendo, que apareciera algo, cualquier cosa, una cueva, un techo, un milagro,
porque no había caminado tanto para ver morir a su sangre en medio de la nada. Fue entonces cuando las piernas de Rosario estaban a punto de fallar y la oscuridad era casi absoluta, que un relámpago inusualmente largo, una culebra de luz blanca que se retorció en el cielo durante varios segundos, iluminó la ladera de la montaña frente a ellos. Allí, entre la maleza crecida y los árboles viejos que parecían querer ocultarla del mundo, se recortaba una silueta geométrica, dura y artificial. No era una roca, ni una sombra. Eran muros. Muros altos de piedra, una estructura sólida que resistía el embate del viento con la indiferencia de los siglos. Estaba cubierta de enredaderas, con las ventanas negras como cuencas vacías, pero tenía un techo que se mantenía en pie, desafiante. Una casa, una construcción olvidada por Dios y por los hombres, pero que en ese momento, bajo la luz estroboscópica de la tormenta, pareció el palacio más hermoso de la tierra. Rosario se detuvo, parpadeando para quitarse el agua de los ojos, temiendo que fuera una alucinación provocada por la fatiga y el hambre. Pero el siguiente relámpago confirmó la visión. Una casona antigua, de esas que se construían antes de la Revolución, abandonada, triste, pero entera. Allí, gritó, señalando con la barbilla hacia la espesura, su voz ronca por el esfuerzo. Los niños levantaron la vista, esperanzados, siguiendo la dirección de su mirada. No sabían qué era ese lugar, no sabían si estaba habitado por gente, por animales o por espíritus, como decían las viejas del pueblo sobre las ruinas del monte. Pero a Rosario no le importaban los fantasmas ni las leyendas. Le importaba que sus hijos dejaran de temblar. Con un último tirón de energía, jaló a la fila de niños hacia la pendiente, subiendo hacia la estructura que prometía ser su salvación o su tumba, sin saber que al cruzar ese umbral, su destino cambiaría para siempre. Llegar hasta el pórtico fue una batalla ganada metro a metro contra el lodo que intentaba tragarse sus tobillos, como si la tierra misma se negara a dejarlos entrar en aquel dominio olvidado. La casa se alzaba ante ellos, inmensa y muda, una masa de piedra grisácea que la lluvia había oscurecido hasta darle el aspecto de un animal dormido y peligroso. Las enredaderas colgaban de la fachada como barbas descuidadas de un viejo ermitaño, ocultando ventanas y grietas, y el alero del techo, ancho y protector, ofreció el primer respiro real contra el aguacero. Al pisar las losas de piedra del corredor exterior, el ruido de la tormenta cambió de tono, volviéndose un tamborileo sordo y grave sobre las tejas, diferente al latigazo líquido que los había castigado en el camino abierto. Rosario soltó el aire que había estado conteniendo, apoyando una mano contra el muro rugoso, sintiendo la solidez fría de la construcción bajo la palma, una firmeza que contrastaba brutalmente con la fragilidad de su propia vida en ese momento. Frente a ellos, la puerta principal se erigía como un guardián de roble negro, tachonada con clavos de hierro oxidado que parecían verrugas en la piel de un gigante. No había aldaba, ni timbre, ni señal alguna de bienvenida, solo la madera hinchada por años de humedad y abandono. Rosario dudó un instante, con la mano suspendida en el aire, paralizada por ese miedo atávico de los pobres a cruzar umbrales que no les pertenecen, el temor de que al otro lado hubiera un dueño furioso, un perro guardián o algo peor. Pero un trueno cercano que hizo vibrar el suelo bajo sus pies y arrancó un grito ahogado a Lupe, borró cualquier vacilación. No era momento para la prudencia, ni para el respeto a la propiedad ajena. Era momento de supervivencia pura y dura. Empujó con el hombro, usando todo el peso de su cuerpo cansado, esperando encontrar resistencia, cerraduras o trancas que les negaran el paso. La hoja de madera cedió con un quejido largo y doloroso, un lamento de bisagras secas que no habían girado en décadas
y que resonó en el interior como un disparo en una catedral vacía. El sonido fue tan agudo que los niños se taparon los oídos, encogiéndose, pero la puerta se abrió lo suficiente para dejar pasar una franja de oscuridad absoluta, densa y quieta. Un olor rancio golpeó a Rosario en la cara, una mezcla de polvo acumulado, madera vieja y ese aroma inconfundible del tiempo detenido, de aire que ha estado encerrado entre cuatro paredes sin ver el sol durante años. No olía a podredumbre ni a muerte, sino a espera, a un silencio mineral y profundo que se había asentado sobre los objetos como una segunda piel. Rosario no esperó a que sus ojos se acostumbraran a la negrura. Empujó a Juanito suavemente hacia el interior, urgiendo al resto de la fila a cruzar el umbral antes de que el viento decidiera cerrar la entrada de golpe. Uno a uno, los 8 niños fueron tragados por la penumbra del vestíbulo, tropezando con sus propios pies, respirando agitadamente el aire viciado de la casa. Al cruzar el marco de piedra, la tormenta se convirtió en algo lejano, un rumor exterior que ya no podía tocarlos, como si hubieran entrado en otra dimensión donde el clima no tenía autoridad. El suelo bajo sus pies cambió del barro resbaladizo a una madera crujiente y seca, y el sonido de las gotas cayendo de sus ropas empapadas comenzó a crear pequeños charcos invisibles en la oscuridad. Rosario fue la última en entrar, arrastrando consigo la sensación de urgencia, y se giró inmediatamente para cerrar la puerta. Le costó el doble de esfuerzo que abrirla, luchando contra el viento que quería colarse dentro, hasta que finalmente logró encajar la hoja en el marco con un golpe seco que selló el mundo exterior, y los dejó sumidos en una negrura total, espesa y envolvente. El silencio que siguió al cierre de la puerta fue absoluto, casi físico, pesando sobre sus hombros con más fuerza que la lluvia. Nadie se atrevía a moverse ni a hablar, solo se escuchaban las respiraciones entrecortadas, el castañeteo de dientes de alguno de los gemelos y el roce de la ropa mojada. Rosario sabía que el miedo estaba a punto de estallar en pánico si no hacía algo rápido, si no les daba una referencia visual que los anclara a la realidad. Con manos torpes y entumecidas por el frío, buscó en el fondo de su morral, tanteando entre la tela húmeda hasta encontrar la cajita de cerillos que guardaba como un tesoro, y el cabo de vela que había salvado de la ofrenda de su esposo. El primer cerillo se rompió al intentar encenderlo. La madera estaba demasiado húmeda o sus dedos demasiado rígidos. El segundo chisporroteó drivemente antes de morir, dejando un rastro de olor a azufre que picó en la nariz. Al tercer intento, una llama pequeña y amarilla brotó en la oscuridad, iluminando el rostro cansado de Rosario desde abajo, marcando las ojeras profundas y las líneas de tensión alrededor de su boca. Protegió la luz con la mano ahuecada, viendo cómo los ojos de sus hijos reflejaban el punto brillante como si fuera una estrella en medio del abismo. Acercó la llama a la mecha de la vela, y poco a poco la luz ganó fuerza, expandiéndose en un círculo trémulo que empujó las sombras hacia las esquinas. Lo que la luz reveló les cortó la respiración a todos. No estaban en una choza, ni en un granero. Estaban en un vestíbulo de techos altísimos, donde las vigas se perdían en la oscuridad superior, y frente a ellos se abría una escalinata ancha que subía hacia lo desconocido. Pero lo más inquietante no era la arquitectura, sino los bultos. Por todas partes, distribuidos como estatuas en un museo olvidado, había muebles cubiertos con sábanas blancas, sillones, mesas, espejos de cuerpo entero y armarios, todos amortajados bajo telas que el polvo había vuelto grises con el paso de los años. Parecían espectros congelados en medio de una danza, figuras humanas que se hubieran detenido al escuchar la puerta abrirse. Las sombras que proyectaban eran largas y distorsionadas, moviéndose al compás de la llama vacilante de la vela. Juanito apretó la mano de su madre con fuerza, y Rosario sintió el temblor del niño, pero se obligó a mantener la calma. Son muebles, mijo, nada más que muebles viejos durmiendo.
susurró, y su voz sonó extrañamente amplificada por la acústica del lugar. Rebotando en las paredes desnudas. Avanzó unos pasos, la madera crujiendo bajo sus pies descalzos, buscando un lugar donde pudieran acomodarse sin sentirse tan expuestos. Caminaron hacia lo que parecía ser la sala principal, un espacio vasto donde una chimenea de piedra dominaba la pared del fondo, fría y vacía como una boca abierta. El aire allí estaba aún más quieto, y el polvo bailaba en el haz de luz de la vela. Rosario vio unos tapetes enrollados en una esquina, probablemente dejados allí para ser limpiados o guardados hace décadas, y que los ratones habían respetado milagrosamente. Aquí, dijo, señalando el espacio frente a la chimenea. Vamos a sentarnos aquí, todos juntos. No se atrevió a retirar las sábanas de los sofás. Le parecía una profanación demasiado grande, o tal vez temía lo que pudiera encontrar debajo. Desenrollaron los tapetes viejos sobre el suelo de madera, levantando nubes de polvo que los hicieron toser, pero que ofrecían una superficie seca y relativamente aislada del frío del piso. La prioridad inmediata cambió en el instante en que se sentaron. La adrenalina de la huida y el miedo a la tormenta comenzaron a disiparse, dejando espacio para que las necesidades físicas reclamaran su lugar con urgencia. Estaban empapados, tiritando de una manera que hacía doler los músculos, y la ropa mojada se pegaba a la piel, robándoles el poco calor corporal que les quedaba. Rosario dejó a Lupe sobre el tapete más grueso y comenzó a desvestir a los más pequeños, exprimiendo las camisitas y los pantalones con fuerza bruta, sacando chorros de agua sucia que manchaban la madera noble del suelo. No tenían ropa seca, así que los envolvió como pudo entre ellos mismos, formando una pila humana de calor y extremidades, cubriéndolos con su propio rebozo y abrazándoles para transferirles su temperatura, frotando brazos y espaldas con vigor para reactivar la circulación. Pero a medida que el calor volvía lentamente a sus cuerpos entumecidos, otro fantasma despertó en la penumbra de la sala, uno más persistente y cruel que el frío: el hambre. Los estómagos de los niños comenzaron a rugir, sonidos guturales que rompían el silencio solemne de la casa abandonada. Rosario miró a su alrededor, a la opulencia decadente de los muebles cubiertos y las paredes altas, sintiendo la ironía amarga de estar resguardada en un palacio, mientras sus hijos tenían el vientre vacío. Sabía que no podía quedarse quieta, que la seguridad del techo no bastaba si la debilidad los vencía. Dejó la vela en el suelo, asegurándose de que iluminara el grupo acurrucado, y se puso de pie, sintiendo cómo sus rodillas protestaban. Tenía que explorar, tenía que encontrar algo, lo que fuera, en aquella tumba de recuerdos ajenos. No se muevan, ordenó con suavidad pero con firmeza. Mamá va a buscar leña. Alejarse del círculo de luz que protegía a sus hijos fue uno de los actos más difíciles que Rosario había tenido que hacer esa noche. Al dar el primer paso hacia la oscuridad del pasillo, sintió que el frío de la casa se le pegaba a la ropa húmeda con una insistencia nueva, como si las sombras tuvieran dedos helados que buscaban los huecos de su rebozo. La vela que llevaba en la mano temblaba, proyectando su propia silueta contra las paredes altas. Una sombra gigante y distorsionada que se estiraba y encogía con cada respiración. No miró atrás para no ver las caritas asustadas que la seguían con la vista. Necesitaba concentrarse en la tarea, en mantener el pulso firme para que la llama no se apagara, porque quedarse a oscuras en aquel laberinto desconocido era una sentencia que su mente agotada no quería ni imaginar. El suelo de madera crujía bajo sus pies descalzos. Quejidos secos que rompían el silencio sepulcral de la casa y que parecían alertar a cualquier cosa que habitara en las tinieblas. La casa olía a encierro, pero también a algo más antiguo, un olor a cera vieja y a maderas nobles que se habían secado lentamente a lo largo de las décadas.
Mientras avanzaba, Rosario pasaba la mano libre por los muros, sintiendo la textura de un papel tapiz que se deshacía al tacto, dejando un polvillo fino en sus yemas. Era una riqueza muerta, una opulencia que se había podrido en soledad, y eso le provocaba una extraña mezcla de respeto y repulsión. Pasó frente a puertas cerradas que parecían bocas selladas, habitaciones que guardaban secretos de gente que ya no existía, pero no se detuvo a intentar abrirlas. Su objetivo era claro y primario: la cocina. En su experiencia de mujer de campo, el corazón de cualquier hogar, rico o pobre, siempre estaba donde se prendía el fuego y se amasaba el maíz, y si había algo útil en aquel mausoleo, tenía que estar allí. El pasillo desembocó finalmente en una estancia amplia, con piso de losas de barro frío que le helaron las plantas de los pies al instante. Al levantar la vela, la luz se reflejó débilmente en superficies de cerámica y metal. Había llegado. La cocina era enorme, desproporcionada para lo que ella conocía, con una estufa de hierro forjado que ocupaba casi toda una pared, negra y monstruosa, con la boca del horno abierta como un bostezo eterno. Había mesas de trabajo de madera gruesa, cubiertas de una capa de polvo tan espesa que parecía fieltro gris, y estanterías que subían hasta el techo, repletas de frascos vacíos y ollas de cobre que colgaban de ganchos oxidados, balanceándose imperceptiblemente con las corrientes de aire que se colaban por las rendijas. El silencio aquí era diferente, menos solemne y más funcional. El silencio de los utensilios que llevan años sin tocar comida. Rosario se acercó a las alacenas con el corazón latiéndole en la garganta, rezando por encontrar un milagro olvidado. Abrió la primera puerta con cuidado, temiendo que se desprendiera de las bisagras, y el rechinar del metal oxidado fue agudo y doloroso. Nada, solo estantes vacíos y algunas heces de ratón secas que rodaron como semillas negras. Abrió la siguiente y la siguiente, moviéndose con una desesperación creciente, metiendo la mano en cajones que solo guardaban cubiertos de plata ennegrecida y trapos carcomidos por la polilla. No había sacos de harina ni granos de café, ni siquiera un poco de sal petrificada en algún rincón. La limpieza con la que habían dejado la casa era cruelmente meticulosa. Quien se fue se había llevado todo lo que podía sostener la vida, dejando atrás solo lo que servía para aparentar. La decepción la golpeó físicamente, obligándola a apoyarse contra el borde de una mesa robusta para no caerse. El hambre de sus hijos, que hasta ese momento había sido una preocupación mental, se transformó en un dolor agudo en su propio vientre, un vacío que la mordía desde adentro. Se imaginó volviendo a la sala con las manos vacías, teniendo que decirles que bebieran agua de la lluvia y durmieran para olvidar, y la imagen fue tan insoportable que las lágrimas de frustración le picaron en los ojos. No podía ser. Dios no la había guiado a través de una tormenta y un lodazal para dejarla morir de hambre bajo un techo de tejas francesas. Tenía que haber algo, algún descuido, algún rincón que la dueña anterior hubiera pasado por alto en su huida o en su muerte. Fue entonces, mientras bajaba la mirada derrotada hacia el suelo de baldosas, que notó algo extraño en la disposición del piso. En la esquina más alejada de la cocina, donde las sombras se acumulaban más densas, había un tapete de yute, mucho más tosco y humilde que el resto de los muebles de la casa. Estaba colocado de una manera que no parecía decorativa, sino intencional, casi descuidada, como si alguien lo hubiera pateado allí con prisa para cubrir algo.
No cuadraba con la elegancia decadente del resto de la cocina. Rosario se acercó despacio, bajando la vela hasta que la llama casi lamió las fibras ásperas del tejido. Había una corriente de aire muy leve, casi imperceptible, que movía los hilos sueltos del borde del tapete. Un suspiro frío que venía de abajo, de la tierra misma. Se arrodilló, dejando la vela en el suelo a una distancia segura, y agarró el borde del tapete con ambas manos. Pesaba, estaba rígido por la suciedad y la humedad de años, pero tiró de él con fuerza, arrastrándolo sobre las losas con un sonido rasposo. El polvo se levantó en una nube que la hizo toser, pero no se detuvo hasta dejar al descubierto lo que había debajo. No era suelo firme, era una trampilla de madera maciza, reforzada con bandas de hierro, encajada perfectamente en el piso de piedra, y en el centro, hundida en una pequeña concavidad para no estorbar el paso. Había una argolla de hierro grueso, negra y fría, que parecía invitar a una mano fuerte a desafiar su peso. Rosario se quedó mirando la argolla, hipnotizada. En las casas de campo, las despensas subterráneas o fresqueras eran comunes para guardar el hielo o los quesos, pero esta parecía sellada con un propósito más definitivo. Podía ser una bodega, o podía ser un pozo ciego, o algo peor, pero el instinto de madre, ese que huele la oportunidad de supervivencia antes que el peligro, le gritó que tirara. Se limpió el sudor frío de las manos en su falda mojada para tener mejor agarre y metió los dedos en el anillo de metal. El hierro estaba helado, chupando el calor de su piel al instante, y tenía la textura rugosa de la corrosión. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado de la cocina, y se preparó para el esfuerzo. Tiró hacia arriba, usando las piernas y la espalda, tensando cada músculo de su cuerpo agotado. Al principio, la trampilla no se movió. Parecía soldada al marco por el óxido y el tiempo. Rosario gruñó, apretando los dientes, sintiendo cómo el metal se le clavaba en la carne de los dedos, amenazando con cortarle la circulación. «Por favor», susurró entre dientes, una súplica dirigida a la madera, al hierro y al cielo. Cambió de posición, apoyando mejor las rodillas, y dio un tirón seco, violento, volcando en él toda la rabia acumulada por la humillación de la tarde, por el miedo a la tormenta, por el hambre de sus hijos. Sintió un crujido sordo, una vibración que recorrió sus brazos, y luego, con un chirrido agudo de metal contra metal que le puso la piel de gallina, la tapa cedió unos centímetros. No se detuvo, aprovechó el impulso y levantó la pesada madera hasta que pudo volcarla hacia atrás, dejándola caer con un golpe seco contra el suelo de piedra. El agujero negro se abrió a sus pies, cuadrado y profundo, tragándose la luz de la vela. Rosario retrocedió un poco, jadeando, esperando que saliera un olor a humedad podrida o a aire estancado. Pero lo que subió desde las profundidades la dejó paralizada, con la nariz temblando. No era hedor. Era un aroma denso, dulce y terroso. Olía a curado, a especias secas, a miel cristalizada y a encierro limpio. Era el olor inconfundible de una despensa que el tiempo había decidido respetar. Tomó la vela de nuevo y la asomó al borde del abismo. Unos escalones de piedra descendían hacia la oscuridad, prometiendo secretos que su estómago entendió mucho antes que su cabeza. Bajar aquellos escalones de piedra fue como descender hacia las entrañas mismas de la tierra, dejando atrás el ruido de la tormenta para entrar en un silencio absoluto y denso. La escalera era estrecha, tallada directamente en la roca viva, y cada peldaño estaba desgastado en el centro por el paso de generaciones de pies que habían bajado allí antes que ella.
Rosario protegía la llama de la vela con la mano ahuecada, sintiendo como el aire cambiaba con cada metro que descendía. Se volvía más frío, sí, pero perdía ese filo húmedo y agresivo de la lluvia para adoptar una quietud subterránea y seca. Las sombras se alargaban y encogían sobre los muros de mampostería tosca, creando formas que parecían vigilar su intrusión. Pero el miedo a lo sobrenatural había sido completamente desplazado por una urgencia mucho más primitiva: el instinto de alimentar a la manada. No le importaba encontrar huesos o fantasmas, siempre y cuando hubiera algo comestible junto a ellos. Al llegar al final de la escalera, sus pies tocaron un suelo de tierra apisonada, duro como el cemento, y levantó la vela para abarcar el espacio con su luz precaria. El sótano no era una cueva húmeda, sino una bodega construida con la sabiduría de los antiguos arquitectos, que sabían cómo mantener a raya el moho y el calor. Las paredes estaban forradas de estanterías de madera gruesa y oscura, repletas de objetos que brillaron tímidamente bajo el resplandor amarillo de la cera. Rosario contuvo el aliento, temiendo que fuera un espejismo provocado por la fatiga. Pero al dar un paso adelante, el olor dulce y curado se hizo tan intenso que su boca se llenó de saliva instantáneamente. Una reacción física dolorosa, después de horas de ayuno forzado. No estaba vacío. Aquel lugar era un santuario de la abundancia, congelado en el tiempo, esperando pacientemente en la oscuridad. Se acercó a la estantería más cercana con las manos temblorosas, casi reverentes, como quien se aproxima a un altar sagrado. Había filas enteras de frascos de vidrio grueso, sellados herméticamente con tapones de corcho y bañados en cera roja para asegurar su conservación. Al acercar la luz, el contenido se reveló tras el cristal opaco por el polvo. Duraznos en almíbar, miel de abeja pura que se había cristalizado en un ámbar dorado, chiles en vinagre que mantenían un color pálido pero firme. Más allá, sacos de yute descansaban sobre tarimas de madera para no tocar el suelo, y al palpar uno, sintió la textura inconfundible de los granos de maíz y frijol, secos y duros, milagrosamente salvados de la humedad y los roedores por la hermeticidad del lugar. Era una despensa preparada para un asedio o para un invierno que nunca terminó. Pero lo que realmente hizo que las piernas de Rosario flaquearan fue lo que vio colgado de las vigas bajas del techo: tiras largas y oscuras de carne seca, tasajo curado con sal y sol, pendían como estalactitas marrones, duras como suelas de zapato, pero llenas de proteína concentrada. El proceso de curado había sido experto, realizado por manos que conocían los secretos de la carne, para que durara años sin pudrirse. Rosario tocó una de las piezas. Estaba tiesa, cubierta de una fina capa de sal, pero no olía a rancio. Arrancó un trozo pequeño con esfuerzo, desgarrando las fibras secas, y se lo llevó a la boca. El sabor a sal y a carne vieja explotó en su lengua, intenso y reconfortante, confirmándole que aquello no era veneno, sino vida. La carne, aunque dura, era comestible, una fuente de energía brutal y necesaria para cuerpos que estaban al límite. Cayó de rodillas sobre la tierra dura, no por debilidad, sino vencida por una gratitud tan inmensa que le aplastaba el pecho. Dejó la vela en el suelo y se cubrió la cara con las manos sucias de polvo y hollín, sollozando en silencio para no romper la paz de aquel refugio. Había entrado allí como una ladrona, como una paria expulsada de la civilización, y la casa le había respondido ofreciéndole un banquete de reyes olvidados. No sabía quién había sido la dueña anterior, ni por qué había dejado tal tesoro atrás, pero en ese momento Rosario sintió una conexión profunda con aquella mujer desconocida, una deuda de sangre y supervivencia que jamás podría pagar. Se permitió llorar durante 1 minuto entero, dejando que las lágrimas lavaran la tensión del miedo a la muerte por hambre, antes de secarse los ojos con el dorso de la mano y ponerse de pie.
No había tiempo para sentimentalismos. Arriba, 8 estómagos vacíos esperaban. Rosario se convirtió en una máquina de recolección eficiente. Se quitó el rebozo y lo extendió en el suelo, transformándolo en un fardo improvisado. Comenzó a cargar lo que podía llevar en un solo viaje sin arriesgarse a caer en la escalera. 3 frascos de miel, un bloque pesado de piloncillo que encontró en una caja de madera y varias tiras de la carne seca que descolgó con cuidado. El peso era considerable, pero la adrenalina de la esperanza le daba una fuerza renovada. También tomó un puñado de velas nuevas que halló en un rincón, sabiendo que la luz era tan vital como la comida para mantener a raya los terrores de la noche en una casa desconocida. Subir de regreso a la cocina fue una experiencia totalmente distinta a la bajada. Los escalones ya no parecían conducir a una tumba, sino que eran el camino de regreso a la vida. El peso del fardo en su espalda le curvaba la columna, pero cada paso era firme, impulsado por la imagen de las caras de sus hijos iluminándose. Al salir por la trampilla y volver a la cocina, el aire le pareció menos viciado, las sombras menos amenazantes. Cerró la tapa de madera con cuidado, ocultando de nuevo el secreto bajo el tapete de yute, un gesto instintivo de protección. Aquel sótano era ahora su salvavidas, su banco y su futuro inmediato, y no pensaba dejar que nadie, ni siquiera el azar, lo descubriera por accidente. La casa, que horas antes había sido un monstruo de piedra, empezaba a sentirse, por primera vez, como un aliado cómplice. Atravesó el pasillo de vuelta a la sala principal con paso rápido, protegiendo la llama de la vela que amenazaba con apagarse por la corriente de aire que generaba su propio movimiento. Al llegar al salón, vio que los niños seguían agrupados en el mismo lugar, una masa compacta de extremidades y cabezas bajo las mantas viejas. Juanito estaba despierto, sentado con la espalda recta, vigilando el sueño de sus hermanos con una seriedad que le añadía 10 años a su rostro infantil. Cuando vio a su madre aparecer entre las sombras, sus ojos se abrieron desmesuradamente al notar el bulto que ella cargaba y la expresión transformada de su cara. No hizo falta decir nada. El niño entendió que la cacería había sido exitosa y un suspiro de alivio visible le desinfló los hombros tensos. Rosario depositó el botín en el suelo, en el centro del círculo formado por los niños dormidos, y comenzó a despertarlos uno por uno con toques suaves y susurros urgentes. «Despierten, mis niños, a comer, hay comida». Las palabras obraron como un conjuro. Los ojos se abrieron pesados por el sueño, confundidos al principio, pero enfocándose rápidamente en los objetos que su madre sacaba del rebozo. Con la ayuda de un cuchillo pequeño que llevaba siempre en el cinto, Rosario rompió el sello de cera de uno de los frascos. El aroma dulce de la miel antigua inundó el espacio frío, un perfume que olía a verano y a flores, contrastando violentamente con el olor a humedad y lluvia. Metió el dedo, sacó una porción generosa de la sustancia ámbar y se la ofreció primero a la pequeña Lupe, que abrió la boca como un pajarillo hambriento. No hubo platos, ni cucharas, ni modales. Comieron con las manos, con ansia, con una voracidad silenciosa y reverente. La carne seca era dura y había que masticarla mucho, lo que ayudaba a engañar al estómago, y la miel proporcionaba la energía inmediata que sus cuerpos reclamaban a gritos. Rosario partió el piloncillo en trozos pequeños, repartiéndolos como si fueran pepitas de oro. Ver el color regresar a las mejillas pálidas de sus hijos, ver cómo la luz de la vela se reflejaba en sus ojos ya no tan asustados, fue el momento de mayor triunfo que Rosario había sentido en su vida. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, golpeando los muros de piedra con furia impotente, pero adentro, en el corazón de la casa del olvido, una familia de desterrados masticaba su primera victoria contra el destino, sabiendo que, al menos por esa noche, la muerte tendría que esperar afuera. El sueño llegó para los niños no como un descanso, sino como un desmayo súbito, una desconexión total,
provocada por el estómago lleno y el agotamiento de la marcha. Apenas terminaron de lamerse los restos de miel de los dedos, uno a uno fueron cayendo sobre los tapetes viejos, amontonándose como cachorros buscando el calor del grupo, con las respiraciones acompasadas llenando el vacío de la sala. Rosario se quedó sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la piedra fría de la chimenea apagada, vigilando ese sueño pesado con los ojos ardorosos. La adrenalina que la había mantenido en pie comenzaba a disiparse, dejando paso a un dolor sordo en las piernas y en la espalda, el recordatorio físico de los kilómetros de lodo y desesperanza que habían recorrido. Pero no podía permitirse cerrar los ojos. La responsabilidad de ser el único escudo entre sus hijos y el mundo exterior la mantenía en una vigilia tensa y necesaria. La casa crujía a su alrededor, asentándose con el cambio de temperatura nocturno, sonidos de madera y piedra que en otro momento le habrían helado la sangre, pero que ahora le parecían casi domésticos. Rosario miró las vigas del techo, perdiéndose en la oscuridad, y sintió una curiosidad que superaba al miedo. Habían encontrado comida, sí, suficiente para sobrevivir unos días, pero la comida se acaba, y 8 bocas son un reloj de arena que corre muy rápido. Necesitaba saber qué más ofrecía aquel refugio, si había ropa seca, mantas para el frío que se colaba por las rendijas, o herramientas que pudieran servir para defenderse si alguien, humano o animal, decidía reclamar la propiedad. Tomó la vela, que ya se había consumido hasta la mitad, y se levantó con un gemido involuntario de sus articulaciones, dispuesta a explorar el resto de la planta baja y, si se atrevía, el piso superior. Recorrió el resto de las habitaciones de abajo con paso silencioso. Encontró un estudio con estanterías vacías, donde solo quedaban las marcas rectangulares en el polvo de los libros que alguna vez estuvieron allí, saqueados o vendidos hace mucho. En otro cuarto, que parecía haber sido un comedor formal, una mesa larga y desnuda se estiraba como una pista de aterrizaje para el polvo, rodeada de sillas volcadas que ella enderezó una por una, en un gesto instintivo de poner orden en el caos. No había mucho más, algunos cuadros descolgados y apoyados contra la pared, mostrando paisajes oscuros y retratos de gente seria que la miraban con desaprobación desde el óleo craquelado. La casa había sido vaciada de todo lo que tuviera valor rápido, de todo lo que pudiera cargarse en un caballo o en una carreta, dejándola como un cascarón hueco. Sin embargo, al pie de la escalera principal, Rosario dudó. Los escalones de madera noble subían hacia una oscuridad densa que la luz de su vela apenas lograba arañar. Arriba estaba el área privada, las habitaciones donde la gente dormía, soñaba y moría. Subir significaba invadir la intimidad de los fantasmas de la casa, pero la necesidad de encontrar cobijas era más fuerte que el respeto a los muertos. Puso un pie en el primer escalón, probando su resistencia. La madera gimió, pero aguantó. Subió despacio, contando mentalmente cada peldaño para mantener la mente ocupada y no pensar en las sombras que parecían estirarse para agarrarle los tobillos. El aire en la planta alta se sentía diferente, más cargado, más seco, como si allí el tiempo se hubiera detenido de una forma más definitiva que abajo. El pasillo superior era largo, con varias puertas cerradas a ambos lados. Rosario abrió la primera con el corazón en un puño. Era un dormitorio amplio, con una cama de postes altos despojada de colchón, solo el esqueleto de madera y cuerdas tensadas. En el armario, abierto de par en par, no había ropa, solo perchas de alambre que tintinearon cuando ella pasó cerca. La decepción fue un golpe amargo. Esperaba encontrar al menos unas sábanas viejas, algo para cubrir a los niños. Revisó 2 habitaciones más con el mismo resultado desolador. Muebles pesados y vacíos,
espejos manchados por la humedad que devolvían su reflejo cansado y sucio, y polvo, montañas de polvo gris que se acumulaban en las esquinas como nieve sucia. Pero al final del pasillo había una puerta distinta, más robusta, cerrada no con llave, sino simplemente encajada por la hinchazón de la madera. Rosario empujó con el hombro y la puerta se abrió con un roce áspero contra el suelo. Al entrar, el olor la golpeó de inmediato. No olía a encierro ni a polvo, sino a lanolina, a tintes naturales y a madera de cedro. Levantó la vela y la luz reveló una habitación que no era un dormitorio. Las ventanas estaban tapiadas con tablas gruesas, lo que había protegido el interior de la luz y la intemperie mejor que en el resto de la casa. En el centro, dominando el espacio como un altar pagano, había una estructura inmensa cubierta con una lona de tela gruesa, mucho más pesada que las sábanas de abajo. Rosario se acercó, intrigada por la forma irregular del bulto. Dejó la vela sobre una mesa cercana, que para su sorpresa no estaba vacía, sino cubierta de herramientas pequeñas, tijeras oxidadas, agujas de madera, lanzaderas pulidas por el uso. Su corazón dio un vuelco. Agarró la esquina de la lona pesada y tiró con fuerza, levantando una nube de polvo que la hizo toser, pero no le importó. Lo que había debajo la dejó sin aliento. No era un mueble decorativo. Era un telar de pedal, una máquina de madera maciza, compleja y hermosa, construida para trabajar, para crear, para resistir. Estaba enhebrado, con la urdimbre a medio terminar, como si la tejedora se hubiera levantado a mitad de una jornada para no volver jamás. Los hilos, tensos y verticales, esperaban unas manos que nunca regresaron. Al lado del telar había una cómoda alta con muchos cajones planos. Rosario abrió el primero y el brillo de los colores casi la ciega en la penumbra. Madejas de seda, ovillos de lana virgen, carretes de hilo de algodón mercerizado, todos ordenados por gamas cromáticas, preservados en la oscuridad de los cajones como joyas en un cofre. Rojos profundos como la sangre de toro, azules añil que recordaban al cielo de la sierra antes de la lluvia, amarillos de cempasúchil que parecían tener luz propia. No era material barato, era la materia prima de una maestra artesana, una fortuna en fibras que había sobrevivido al expolio simplemente porque los saqueadores no entendían su valor, o porque no se molestaron en abrir esos cajones específicos. Sobre el banco del telar, cubierto de polvo pero intacto, había un libro encuadernado en cuero gastado. Rosario lo tomó con reverencia, sintiendo la textura suave de la piel bajo sus dedos callosos. Lo abrió al azar. No era un diario de palabras y lamentos, sino un cuaderno de trabajo. Las páginas estaban llenas de diagramas complejos, patrones de tejido dibujados con tinta negra, y anotaciones al margen sobre conteo de hilos, mezclas de tintes y tiempos de urdido. Eran los secretos de un oficio, la herencia técnica de alguien que había dedicado su vida a entrelazar hilos para crear belleza y abrigo. Rosario pasó las páginas, reconociendo algunos patrones básicos que su propia abuela le había enseñado, pero maravillándose ante la complejidad de otros que parecían laberintos matemáticos. Se quedó allí parada, en medio de la habitación silenciosa, rodeada de hilos y madera, y sintió que algo cambiaba dentro de ella. La comida del sótano les daría vida por unos días, sí, pero aquel telar, aquellas madejas y aquel cuaderno les daban algo mucho más poderoso, un futuro. Rosario sabía tejer, sus manos recordaban el ritmo del pedal y la lanzadera, aunque hacía años que no tocaba uno. Aquello no era caridad, era una herramienta de producción. Miró el telar con una determinación nueva, feroz. Si la tierra los había rechazado, si el campo les había cerrado las puertas, entonces vivirían de los hilos.
Esa máquina no iba a quedarse muda por más tiempo. Al amanecer, la casa del olvido volvería a escuchar el canto rítmico de la madera trabajando, y ella tejería no solo ropa para sus hijos, sino un destino nuevo, hilo a hilo, golpe a golpe. El amanecer llegó no con el canto de los gallos, que habían quedado muy lejos en la hacienda, sino con un silencio blanco y brumoso que se colaba por las rendijas de las ventanas tapiadas. Rosario abrió los ojos, sintiendo la rigidez en el cuello por haber dormido sentada contra la piedra, y por un segundo no supo dónde estaba. El recuerdo de la tormenta y la huida la golpeó de inmediato, pero al mirar a su alrededor y ver a sus 8 hijos respirando tranquilos bajo el rebozo y las mantas viejas, el pánico se transformó en una determinación fría. La luz del día revelaba la verdad de la casa, sin la magia tétrica de las velas. Las paredes tenían manchas de humedad que parecían mapas de continentes desconocidos. El suelo estaba cubierto de una capa de polvo que guardaba las huellas de su llegada como pruebas de un crimen, y las telarañas colgaban de las esquinas como encajes sucios. No era un palacio encantado, era una ruina que necesitaba manos fuertes, y ella tenía 18 manos disponibles. No hubo tiempo para lamentos, ni para la autocompasión. Rosario despertó a los mayores con sacudidas suaves en el hombro, imponiendo el ritmo del trabajo antes de que el hambre del desayuno se hiciera presente. La primera comida fue frugal, un poco más de miel, unos trozos de carne seca que costaba masticar y agua de lluvia que habían recogido en la olla abollada que trajeron. Mientras comían, Rosario repartió las tareas con la voz de un capataz justo pero inflexible. Juanito y los 2 siguientes se encargarían de buscar agua limpia, de explorar el patio trasero en busca de un pozo o una cisterna. Las niñas medianas ayudarían a barrer y sacudir, usando ramas si no encontraban escobas, y ella se enfrentaría al monstruo de madera en la habitación de arriba. «Esta casa nos ha dado cobijo», les dijo mirándolos a los ojos. «Ahora nosotros tenemos que devolverle la dignidad. Si queremos quedarnos, tenemos que merecerlo». La limpieza comenzó como una batalla contra el olvido. Abrir las ventanas fue el primer acto de conquista. Rosario y Juanito tuvieron que forcejear con los postigos hinchados, golpeando los marcos hasta que la madera cedió y se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y luz solar que cortó la atmósfera viciada del interior como un cuchillo. El polvo, al ser perturbado por el movimiento, se levantó en columnas doradas que bailaban en los haces de luz, revelando la verdadera magnitud del abandono. No era suciedad de basura, era la suciedad del tiempo, una pátina gris que había apagado los colores de la vida. Al ver el sol entrar, los niños parecieron despertar de verdad, perdiendo ese miedo animal que la tormenta les había incrustado en los huesos, y comenzaron a correr y a trabajar con una energía que solo la infancia posee frente a la novedad. Juanito regresó al poco rato con una noticia que valía más que el oro. Había un pozo en el patio trasero, cubierto de maleza pero con agua en el fondo. No era mucha y estaba oscura, pero al sacarla con la cubeta oxidada que colgaba de la garrucha y dejarla asentar, se veía clara. Tenían agua. Eso significaba que podían lavar, que podían fregar suelos, que podían vivir. Organizaron una cadena humana para acarrear el líquido, llenando cada recipiente que encontraron en la cocina. El trabajo físico, el dolor en los brazos al cargar las cubetas, se convirtió en una terapia para Rosario. Cada trapo que exprimía agua sucia sobre el suelo de madera era una forma de limpiar también su propia humillación, de borrar las palabras de don Anselmo. Con cada losa que frotaba hasta sacarle brillo, sentía que recuperaba un pedazo de su control sobre el mundo. A media mañana, cuando la planta baja ya olía a madera mojada y a aire limpio en lugar de a encierro, Rosario subió al santuario del telar. La luz del día entraba por las rendijas de las tablas en las ventanas, creando un ambiente de iglesia antigua. Se acercó a la máquina con respeto, pasando un trapo húmedo por las vigas de madera, quitando años de polvo gris y revelando el color miel del roble barnizado.
Limpió los peines de metal, revisó los pedales, tensó las cuerdas que parecían flojas. No era solo mantenimiento, era un diálogo táctil con la herramienta. Necesitaba entender sus caprichos, sus tensiones, su alma mecánica. Se sentó en el banco, acomodó los pies en los pedales y con una respiración profunda presionó el primero. El telar respondió con un clac seco y sonoro, un latido de madera que resonó en toda la casa, anunciando que el corazón del hogar había vuelto a latir. El cuaderno de cuero se convirtió en su Biblia. Rosario pasaba las horas muertas de la tarde, cuando la luz era más fuerte, descifrando los diagramas y las notas. La letra era antigua, inclinada y elegante, difícil de leer para alguien que apenas había ido a la escuela rural, pero los dibujos eran un lenguaje universal. Entendió que la técnica descrita allí no era el tejido simple de los petates o los harapes burdos, era un tejido de doble faz, complejo, que requería una concentración matemática y una sensibilidad en los dedos que ella tendría que reaprender. Los hilos de seda y lana fina no perdonaban errores. Si se equivocaba, el material se arruinaría, y ese material era su único capital. Pasó 2 días solo estudiando, tocando los hilos, simulando los movimientos sin tejer nada, ensayando la danza de manos y pies en el aire, hasta que la memoria muscular de su juventud comenzó a despertar. Al tercer día se atrevió a pasar la primera lanzadera. El sonido fue rítmico, hipnótico. Shh, clac. Shh, clac. La lanzadera volaba de un lado a otro, llevando el hilo de trama a través de la urdimbre abierta, y el peine golpeaba para asentar el tejido con firmeza. Al principio, sus movimientos eran torpes, lentos, temerosos de romper alguna hebra antigua. Pero a medida que avanzaba la tarde, el ritmo se apoderó de ella. Se olvidó del hambre que empezaba a volver. Se olvidó del miedo al desalojo. Se olvidó incluso de sus hijos que jugaban abajo en silencio para no molestarla. Solo existía el hilo, la tensión y el patrón que comenzaba a emerger lentamente en la tela. Un diseño de flores geométricas que no se había visto en la región en 50 años. Estaba tejiendo historia. Abajo, la vida de los niños también se transformaba. Sin escuela y sin campo que trabajar, la casa se convirtió en su universo. Juanito, asumiendo su rol de hombre de la casa, encontró herramientas viejas en un cobertizo del jardín y comenzó a despejar la maleza que ahogaba la entrada. Descubrió que bajo las zarzas había un huerto antiguo, con surcos de piedra que aún delimitaban las camas de cultivo. No había plantas vivas, salvo algunas hierbas medicinales salvajes que habían resistido el abandono. Romero, ruda, epazote, pero la tierra estaba descansada, negra y fértil. Con la seriedad de un anciano, comenzó a limpiar la tierra, preparando el terreno para las semillas que su madre había encontrado en el sótano, entendiendo instintivamente que si querían comer en el futuro, tenían que sembrar hoy. La semana pasó en un suspiro de actividad febril. La casa dejó de ser la casa del olvido para ellos. Ya no daba miedo. Los ruidos nocturnos ya no eran fantasmas, eran simplemente la madera enfriándose o el viento jugando en las tejas. Los niños ya no se pegaban a las faldas de Rosario todo el tiempo. Sus risas, aunque todavía tímidas, empezaban a rebotar en las paredes vacías del salón. Se bañaban con agua del pozo en el patio, chillando por el frío, pero frotándose la mugre de la pobreza con alegría. Rosario les remendó la ropa con los hilos más simples que encontró, y aunque seguían vistiendo harapos, estaban limpios y remendados. La dignidad no estaba en la riqueza de la tela, sino en el cuidado con que se llevaba, y ella se aseguraba de que ninguno de sus hijos pareciera un mendigo, aunque vivieran de prestado. Sin embargo, cada vez que Rosario encendía el fuego en la cocina para calentar las tortillas que hacía a mano con la masa del maíz guardado, sentía un nudo en el estómago. El humo. El humo subía por la chimenea y salía al cielo, una bandera blanca y gris que anunciaba su presencia a kilómetros de distancia.
Sabía que era un riesgo terrible. Si alguien pasaba por el camino viejo, si algún peón de la hacienda o cazador furtivo veía que la casa abandonada respiraba humo, el secreto se acabaría. Intentaba cocinar solo muy temprano, o ya de noche, para que la oscuridad ocultara la señal, pero el miedo a ser descubiertos era una sombra constante que se sentaba a la mesa con ellos en cada comida. No sabía cuánto tiempo les quedaba de paz, así que tejía más rápido, con más furia, intentando crear suficiente tela para tener algo que ofrecer o con qué sobornar cuando el mundo exterior viniera inevitablemente a tocar a su puerta. El tiempo en la montaña comenzó a medirse no en horas, sino en varas de tela tejida y en la altura de los brotes de maíz que Juanito cuidaba con devoción religiosa. Pasaron 3 semanas desde la noche de la tormenta, y la rutina se había asentado sobre la familia como un bálsamo curativo, cerrando las heridas invisibles del desalojo. La casa, antes un cadáver de piedra, respiraba ahora con un ritmo pulmonar constante, el shh, clac del telar arriba y el burbujeo de la olla de frijoles abajo. Los niños, que habían llegado como espectros famélicos y embarrados, empezaban a recuperar la redondez en las mejillas y el brillo en los ojos. La miel del sótano y la tranquilidad de no ser gritados ni perseguidos obraban milagros en sus cuerpos pequeños, y sus risas, antes ahogadas por el miedo, ahora se permitían escapar por las ventanas abiertas hacia el bosque, desafiando al silencio de los pinos. Rosario trabajaba como poseída, sus manos moviéndose con una destreza que ella misma creía olvidada, guiadas por una memoria muscular que residía en los huesos. El primer rebozo estaba casi terminado, y no era una prenda cualquiera. Era un testamento de su supervivencia. Había elegido los hilos de seda azul noche y los había mezclado con una lana gris perla, creando un patrón que imitaba el cielo tormentoso que los había traído hasta allí, pero con hilos de plata que representaban los relámpagos de esperanza. No tejía solo para cubrirse. Tejía para demostrarse a sí misma que no era una bestia de carga, como le había dicho el capataz, sino una creadora, una artista capaz de sacar belleza de la desgracia. El dolor de espalda al final del día era intenso, un fuego sordo en las lumbares, pero era un dolor dulce, el dolor del trabajo propio y no del yugo ajeno. Abajo, Juanito había logrado lo imposible. El huerto revivía. Con las herramientas oxidadas y la fuerza de sus brazos de niño hombre, había limpiado la maleza invasora, dejando al descubierto la tierra negra y grasa. Las semillas antiguas, hidratadas con cuidado, habían roto su letargo, y ahora filas de puntitos verdes saludaban al sol cada mañana. El niño pasaba horas arrancando hierbas malas, hablando en susurros a las plantas, prometiéndoles agua y cuidado a cambio de sustento. Ver ese renacer vegetal le daba a Rosario una paz profunda, pero también una ansiedad latente. Un huerto cuidado es una señal de civilización, una bandera plantada que dice «aquí vive gente», y en su situación de ocupantes ilegales, ser visibles era ser vulnerables. Cada hoja nueva era una bendición, y al mismo tiempo una delación silenciosa. La tarde en que Rosario cortó los hilos finales del rebozo, hubo una celebración silenciosa en la planta alta. Levantó la tela al contraluz de la ventana, y el tejido pareció atrapar el sol de la tarde, brillando con una iridescencia propia, pesada y suave como el agua. Era perfecto. La caída, la textura, la firmeza de la trama. Era una pieza que en la capital podría valer meses de sueldo de un peón. Los niños subieron a ver, rodeando a su madre y tocando la tela con dedos respetuosos, maravillados de que algo tan lujoso hubiera salido de esas maderas viejas y de las manos callosas de su mamá. En ese momento, Rosario se sintió reina de su pequeño reino de polvo y seda, olvidando por un instante que su corona era prestada y que las murallas de su castillo eran de aire. Sin embargo, la realidad tiene la mala costumbre de acechar justo cuando uno baja la guardia.
Mientras adentro celebraban la creación, afuera el destino trotaba a paso lento sobre un caballo tordillo. Don Anselmo, el capataz, había salido a recorrer los límites de las tierras de la hacienda, con la escopeta cruzada en la montura y el mal humor habitual de quien disfruta ejerciendo poder sobre los débiles. Se había desviado de su ruta habitual persiguiendo el rastro de un venado, adentrándose en los terrenos baldíos que colindaban con el bosque viejo, esa zona que nadie visitaba por las supersticiones de las viejas y la impracticabilidad del terreno. Iba distraído, pensando en ganancias y cosechas, hasta que un olor extraño le hizo fruncir la nariz y detener al animal con un tirón brusco de las riendas. No era olor a monte ni a resina de pino, era olor a leña quemada, a hogar, a cocina. Anselmo oteó el horizonte, buscando el origen de aquel humo imposible en una zona deshabitada. Sus ojos de gavilán, acostumbrados a vigilar que ningún peón robara un minuto de descanso, se posaron en la ladera de la montaña, donde la vegetación solía tragarse las ruinas de la casona vieja. Lo que vio lo dejó paralizado de incredulidad. No solo había una columna de humo gris subiendo recta hacia el cielo azul, delatando un fuego constante, sino que la casa misma parecía haber cambiado. Las ventanas, antes cuencas negras y vacías, estaban abiertas, y en lo que parecía ser un tendedero improvisado entre dos árboles, sábanas blancas, o lo que parecían sábanas, ondeaban al viento, como banderas de rendición o de desafío. Espoleó al caballo, acercándose con cautela, ocultándose tras los troncos gruesos de los encinos para no ser visto. A medida que se aproximaba, los detalles se hacían más insultantes para su sentido de la propiedad. Vio el huerto limpio, los surcos rectos, la ausencia de zarzas en la entrada. Alguien había invadido. Alguien se había atrevido a meterse en la propiedad que, aunque abandonada, estaba bajo la jurisdicción, o al menos eso se decía él, de la gente de bien del pueblo. La furia le subió por el cuello, caliente y roja. Pensó en bajar y sacarlos a tiros, quienquiera que fueran, vagabundos o bandidos. Pero entonces vio a una niña pequeña salir al porche, cargando una muñeca de trapo. Reconoció la figura escuálida. Era la hija menor de la viuda, de la Rosario. La sorpresa inicial dio paso a una sonrisa torcida, una mueca de codicia y malicia que le deformó el rostro curtido. Así que la carga inútil, la mujer que él había desechado como basura, no solo no había muerto de hambre en el camino, sino que se había instalado en la casona como una señora. Y lo peor, o lo mejor para él, es que la casa se veía bien, se veía habitable, limpia, productiva. Su mente calculadora comenzó a trabajar a toda velocidad. Si la viuda había logrado limpiar eso, significaba que la estructura era sólida. Si había huerto, la tierra valía. Y si estaban viviendo allí, seguramente habían encontrado algo que les permitía subsistir. Esa propiedad ya no era una ruina, era un activo, y estaba siendo ocupado por alguien sin derechos, sin papeles y sin hombre que la defendiera. Anselmo acarició la culata de su escopeta, tentado de terminar el asunto allí mismo con violencia e intimidación, pero se detuvo. No, si entraba a los gritos ahora, solo sería un capataz abusando de una mujer. Pero si iba al pueblo, si hablaba con el comisario, si presentaba el asunto como una invasión de propiedad ajena y un riesgo para la seguridad de la comunidad, entonces tendría la ley y las armas de la ley de su lado. Podría echarlos legalmente y, de paso, quedarse con las mejoras que hubieran hecho. La casa limpia valía dinero. El huerto valía dinero. Y ver a Rosario humillada por segunda vez, arrastrada fuera de su pequeño paraíso, valía más que cualquier moneda de oro para su orgullo herido. Dio media vuelta al caballo, con un movimiento silencioso y experto, asegurándose de que los cascos no hicieran ruido sobre la pinocha suelta.
Se alejó al paso, hasta que estuvo seguro de no ser oído, y entonces clavó las espuelas en los flancos del animal, lanzándose al galope hacia el pueblo. El viento le silbaba en los oídos, pero él solo escuchaba el sonido de su propia venganza anticipada. En la casa, Rosario doblaba el rebozo con cuidado, alisando la seda con sus manos, sintiendo una paz profunda, ignorante de que el reloj de arena de su tranquilidad acababa de romperse, y de que la verdadera tormenta, la humana, se acercaba a galope tendido para intentar destruir todo lo que había construido. La lanzadera de madera volaba de izquierda a derecha con un ritmo hipnótico. Shh, clac, marcando el pulso de una mañana que prometía ser tranquila. Rosario estaba absorta en el remate de los flecos del rebozo, sus dedos moviéndose con la agilidad de una pianista sobre los hilos de seda, anudando con precisión milimétrica. La luz del sol entraba inclinada por las ventanas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como oro molido, creando una atmósfera de santuario laborioso. Por un momento, el mundo exterior, con sus injusticias y su hambre, dejó de existir. Solo había hilo, tensión y la satisfacción profunda de crear algo hermoso con las propias manos. Pero la paz en la vida de los pobres es siempre un préstamo a corto plazo, y el interés se cobra cuando menos se espera. El sonido llegó primero como una vibración en el suelo de madera, un temblor sordo que interrumpió la concentración de Rosario y detuvo la lanzadera en seco. No era el viento, ni el asentamiento de los cimientos viejos. Era el repiqueteo inconfundible y rítmico de cascos de caballo golpeando la tierra dura. No uno, sino varios, acercándose con una prisa agresiva que no presagiaba nada bueno. El canto de los pájaros en el bosque se cortó de golpe, reemplazado por el resoplido de las bestias y el tintineo metálico de las bridas y las espuelas. Rosario sintió que la sangre se le helaba en las venas, un frío repentino que le bajó desde la nuca hasta el estómago, borrando en un segundo la calidez del trabajo. Dejó el tejido con cuidado sobre el banco y se puso de pie, alisándose la falda con manos que de repente le pesaban como plomo. Juanito irrumpió en la habitación un segundo después, con los ojos desorbitados y el pecho agitado por la carrera escaleras arriba. «Mamá, son ellos», jadeó, sin necesitar especificar quiénes eran ellos. El miedo en la voz de su hijo fue el combustible que Rosario necesitaba para transformar su propio terror en una armadura fría de determinación. No iba a permitir que sus hijos la vieran temblar, no otra vez. «Junta a tus hermanos en la cocina», ordenó con una voz que no admitía réplica, seca y cortante como un latigazo. «Que nadie salga, pase lo que pase. Si escuchan gritos, se quedan quietos. ¿Me oíste?» El niño asintió, tragando saliva, y desapareció por el pasillo. Rosario respiró hondo, tomó el rebozo recién terminado, su única arma, su única prueba, y bajó las escaleras para enfrentar a los lobos que arañaban su puerta. Al salir al porche, la luz brillante del mediodía la cegó momentáneamente, pero no tardó en distinguir las siluetas recortadas contra el bosque. Eran 4 jinetes, formando un semicírculo amenazante frente a la entrada. En el centro, montado en su caballo tordillo y con una sonrisa de satisfacción cruel torciéndole la boca, estaba don Anselmo. A su lado, sudando dentro de un uniforme que le quedaba estrecho y con cara de querer estar en cualquier otro lado, el comisario del pueblo. Detrás, 2 mozos de la hacienda con machetes al cinto y miradas esquivas. El contraste era brutal, la fuerza bruta y la ley a caballo contra una mujer sola, descalza y parada en el umbral de una casa que se caía a pedazos, armada solo con un pedazo de tela. «Te lo dije, comisario», ladró Anselmo sin siquiera saludar, señalando a Rosario con la fusta como si señalara a una res descarriada. «La intrusa se ha acomodado como si fuera la dueña. Mira el huerto, mira la ropa. Esto es invasión de propiedad privada, robo de recursos y quién sabe qué más». Su voz destilaba veneno,
una mezcla de triunfo y desprecio. El comisario se secó el sudor de la frente con un pañuelo sucio y carraspeó, tratando de asumir una postura de autoridad que su incomodidad desmentía. Rosario García, dijo con voz impostada, se ha recibido una denuncia formal. Estás ocupando ilegalmente terrenos que, aunque abandonados, pertenecen a la jurisdicción municipal y están bajo custodia administrativa. Tienes que desalojar. Rosario no bajó la mirada. Se plantó con los pies separados, sintiendo la madera del porche bajo sus plantas como si fueran raíces que la anclaban a la tierra. Esta casa estaba muerta cuando llegamos, respondió, y su voz salió firme, proyectándose clara en el aire silencioso. Era un nido de ratas y goteras. Nosotros le dimos vida. No hemos robado nada que no fuera polvo y olvido. Anselmo soltó una carcajada áspera, un sonido que hizo caracolear a su caballo. ¿Oíste eso? Ahora resulta que las ratas tienen derechos. No me vengas con cuentos de lástima, mujer. Lo que hay dentro de esa casa tiene valor. Y tú no tienes ni un papel que diga que puedes estar aquí. ¡Fuera! Ahora mismo, o te sacamos a la fuerza. La amenaza flotó en el aire, densa y pegajosa. Los mozos detrás de Anselmo llevaron las manos a los machetes. Un gesto intimidatorio ensayado 1000 veces contra peones rebeldes. Rosario sintió el impulso de retroceder, de correr hacia adentro y atrancar la puerta, pero sabía que la madera vieja no resistiría una embestida y que encerrarse sería admitir la derrota. En lugar de eso, dio un paso adelante, bajando los escalones del porche hasta quedar al nivel de los caballos, desafiando la altura de los jinetes con su presencia. «No nos vamos a ir», dijo, y esta vez miró directamente al comisario, apelando a la poca humanidad que pudiera quedar bajo la placa de latón. «Tengo 8 hijos ahí dentro. No tenemos a dónde ir, pero tenemos manos para trabajar y pagar una renta, si eso es lo que quieren». Anselmo se puso rojo de ira. La audacia de esa mujer, la misma que él había humillado semanas atrás, le resultaba intolerable. ¿Renta? ¿Con qué vas a pagar renta? ¿Con lástima? No tienes nada. Eres una carga, Rosario. Siempre lo fuiste. Espolió su caballo hacia adelante, obligando a Rosario a retroceder para no ser pisoteada por los cascos del animal. La bestia resopló, lanzando espuma, y el olor a sudor equino y cuero llenó la nariz de Rosario. Fue un acto de violencia física sin contacto, una demostración de poder bruto destinada a quebrarla. «Voy a entrar ahí y voy a sacar tus trapos a la calle yo mismo», gruñó el capataz, haciendo ademán de desmontar. «¡Espere!», gritó Rosario, levantando los brazos en un gesto defensivo, pero no para protegerse la cara, sino para desplegar lo que tenía en las manos. Con un movimiento rápido, soltó los pliegues del rebozo. La tela de seda y lana se abrió bajo el sol como un abanico de luz líquida. El azul profundo, los hilos de plata, el patrón complejo y perfecto brillaron con una intensidad que pareció detener el tiempo. Fue como si hubiera sacado una joya de la corona en medio del barro. El comisario abrió la boca sorprendido, y hasta los mozos dejaron de mirar al suelo. Incluso Anselmo se detuvo con un pie en el estribo, con los ojos clavados en la pieza textil que desafiaba cualquier expectativa de pobreza. «No pago con lástima», dijo Rosario, con la respiración agitada, pero sosteniendo la tela en alto como un estandarte de guerra. «Pago con esto. Esto vale más que su caballo, don Anselmo. Es una técnica que se creía perdida. Si nos echan, este arte muere hoy aquí. Si nos defentivarnos, esta casa producirá riqueza para el pueblo, no solo escombros». El comisario, que tenía un ojo más afilado para el dinero que para la justicia, se inclinó en su silla, interesado. Veía la calidad, veía el comercio, veía los impuestos. Anselmo notó la duda en la autoridad y su furia se duplicó. No le importaba el dinero, le importaba ganar. «¡Eso es robado!», gritó, lanzándose del caballo al suelo con un golpe sordo, decidido a arrancar la tela de las manos de la mujer y destrozar su última esperanza. El avance de don Anselmo fue una embestida de toro herido. Ciego de ira y sordo a la razón,
Sus botas pesadas golpearon los escalones de madera podrida del porche con una violencia que hizo temblar la estructura entera. Ignorando los gritos de advertencia del comisario, que intentaba mantener un semblante de legalidad en lo que claramente se había convertido en un ataque personal. Anselmo no veía a una madre defendiendo a sus hijos, veía a una rebelde que desafiaba su autoridad absoluta, una mancha en su historial de control que necesitaba ser borrada a golpes. Extendió la mano callosa y sucia hacia el tejido que Rosario sostenía, con la intención no de tomarlo, sino de arrancarlo y pisotearlo en el barro, destruyendo el símbolo de dignidad que esa mujer se atrevía a blandir frente a él como un escudo. Rosario, por instinto, giró el cuerpo para proteger la tela, ofreciendo su espalda al golpe inminente, cerrando los ojos y esperando el impacto que sabía que le dejaría moretones, pero que no soltaría su tesoro. Sin embargo, el golpe nunca llegó. En el instante preciso en que Anselmo plantó su pie derecho en la última tabla del porche para impulsarse, un sonido gutural y profundo emergió de las entrañas de la casa, como si el edificio mismo hubiera decidido intervenir en la disputa. No fue el crujido habitual de la madera vieja, fue un estallido seco, similar al disparo de un rifle, seguido de un gemido largo de vigas cediendo bajo una presión invisible. La viga maestra del alero, justo encima de donde el capataz estaba a punto de pasar, se partió con un estruendo que paralizó el corazón de todos los presentes. Una lluvia de tejas, polvo y madera astillada se desplomó en una cortina densa y violenta, cayendo a escasos centímetros de la nariz de Anselmo, creando una barrera física instantánea entre el agresor y su víctima. El caballo del capataz, que había quedado suelto unos metros atrás, relinchó aterrorizado y se encabritó, rompiendo las riendas imaginarias del orden. Anselmo, cubierto de polvo blanco y escombros, retrocedió tambaleándose, tosiendo y manoteando el aire para recuperar el equilibrio, con el rostro pálido como la cera. El miedo que cruzó sus ojos no fue racional, fue el miedo atávico del hombre de campo que cree en las señales. La casa del olvido había rugido, y la coincidencia era demasiado precisa, demasiado oportuna para ser ignorada. Los dos mozos que lo acompañaban se persignaron rápidamente, murmurando oraciones entre dientes y retrocediendo varios pasos, alejándose de la zona de peligro, como si el suelo mismo estuviera maldito. «La casa no lo quiere aquí, patrón», susurró uno de ellos, con la voz temblorosa, rompiendo el silencio sepulcral que siguió al derrumbe. El comisario, aunque hombre de leyes y poco dado a supersticiones, también sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró la viga destrozada, miró a Rosario que permanecía intacta al otro lado de la nube de polvo, aún sosteniendo el rebozo impecable, y luego miró a Anselmo, humillado y cubierto de suciedad. La balanza del poder acababa de inclinarse, no por la fuerza humana, sino por el peso de la casualidad o del destino. Se aclaró la garganta, recuperando la compostura, y aprovechó el momento de confusión para imponer su autoridad, esta vez de verdad. «Suficiente», bramó, haciendo avanzar su caballo unos pasos para interponerse entre el capataz y la mujer. «Esto se ha terminado. No habrá violencia hoy, Anselmo. Si esa viga te hubiera caído encima, estaríamos cargando un cadáver de regreso al pueblo». Anselmo intentó protestar, escupiendo polvo y rabia, señalando la casa con un dedo tembloroso. «Es una trampa. Esa mujer ha puesto trampas», gritó, buscando desesperadamente una explicación lógica que salvara su orgullo herido. Pero el comisario lo ignoró y giró su atención hacia Rosario. Se inclinó desde su montura, extendiendo la mano, no para golpear, sino para pedir. «Déjame ver eso de cerca, mujer», ordenó, señalando el tejido. Rosario, con el pulso todavía acelerado, pero con la mente clara, se acercó con cautela y le entregó el extremo del rebozo.
El hombre palpó la seda, sintió el grosor de la lana, admiró el patrón complejo bajo la luz del sol. Sabía de comercio, sabía lo que los ricos de la capital pagaban por artesanía exclusiva. Aquello no era un trapo, era dinero líquido. «Escúchame bien, Rosario», dijo el comisario, devolviéndole la tela con un gesto que, por primera vez, contenía una pizca de respeto. «La ley dice que esta propiedad es municipal por abandono, pero la ley también dice que el municipio necesita ingresos». Hizo una pausa dramática, mirando de reojo a Anselmo, disfrutando de su impotencia. «Si puedes producir una pieza como esta cada mes para pagar los impuestos atrasados y una renta justa al ayuntamiento, no veo razón para que el pueblo pierda a una artesana de tu calibre. Te quedarás, pero bajo contrato y pagando. Al primer retraso, te vas». La sentencia cayó como un mazo de juez. Definitiva e inapelable. No era caridad, era un negocio, y Rosario entendió perfectamente los términos. «Acepto», respondió ella, con la voz firme, aunque las piernas le temblaban bajo la falda. «Cada mes tendrá su pago, comisario, y será con trabajo honrado, no con robos». Anselmo soltó un gruñido de frustración, golpeando su bota contra el suelo, pero sabía que había perdido. El comisario había olido la ganancia y la estabilidad política que traería reactivar una propiedad muerta, y contra eso, el rencor personal del capataz no tenía peso. «Vámonos», ordenó la autoridad, girando su caballo. «Tengo que redactar los papeles. Rosario, pasas por la oficina el lunes». Los mozos, aliviados de no tener que enfrentarse a la casa embrujada, montaron rápidamente. Anselmo lanzó una última mirada de odio puro a la viuda, una promesa silenciosa de que la guerra no había terminado, pero montó su caballo y siguió a la comitiva, derrotado por una viga vieja y una mujer inquebrantable. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, tragado por la espesura del bosque, el silencio volvió a caer sobre la casa, pero esta vez era un silencio diferente. No era pesado ni amenazante. Era el silencio de la paz después de la batalla. Rosario se quedó parada en el porche, mirando el camino vacío, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus músculos, dejándola con una debilidad repentina que la obligó a sentarse en los escalones. El rebozo seguía apretado en sus manos, arrugado ahora por la fuerza con la que lo había sostenido, pero seguía siendo hermoso. Habían ganado. No la guerra completa quizás, pero sí la batalla más importante. El derecho a existir en ese lugar, el derecho a tener un techo. La puerta detrás de ella se abrió lentamente, y 8 cabecitas se asomaron con miedo. Juanito fue el primero en salir, mirando los escombros de la viga caída con los ojos muy abiertos. «¿Se fueron, mamá?», preguntó en un susurro, como si temiera que al hablar alto los jinetes pudieran regresar. Rosario se giró hacia ellos, y por primera vez en semanas, su sonrisa llegó hasta sus ojos, iluminando su rostro cansado con una luz que borraba años de sufrimiento. Abrió los brazos y los niños corrieron hacia ella, envolviéndola en un abrazo colectivo que olía a jabón barato y a miedo superado. «Se fueron, mis amores», les dijo, besando la cabeza de Lupe. «Y nosotros nos quedamos. Esta es nuestra casa ahora, de verdad». Esa tarde, la comida tuvo un sabor diferente. No había más carne ni más miel que el día anterior, pero el condimento de la victoria hacía que las tortillas supieran a gloria. Rosario miró a su alrededor, a las paredes de piedra que horas antes parecían una prisión prestada y que ahora se sentían como un fortín inexpugnable. La viga caída tendría que ser reparada, el techo revisado, y tendrían que trabajar el doble para cumplir con la cuota del comisario. Pero nada de eso importaba. Tenían un propósito. Tenían un oficio, y lo más importante, se tenían los unos a los otros, bajo un techo que, de alguna manera misteriosa, los había elegido
y defendido. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y violeta, Rosario encendió una vela frente al telar, prometiéndose que cada hilo que tejiera a partir de ahora llevaría impregnada la fuerza de ese día. Los meses se convirtieron en años con la misma paciencia con la que Rosario entrelazaba los hilos en su telar, transformando la percepción del tiempo en una medida de logros y no de carencias. La antigua Casa del Olvido perdió su nombre maldito en boca de la gente del pueblo, pasando a ser conocida con respeto como la Casa de los Telares. Aquella ruina que todos evitaban se convirtió en un punto de referencia comercial, un lugar donde los comerciantes de la capital llegaban en carruajes para comprar los rebozos y mantas que tenían la fama de ser indestructibles y hermosas a la vez. El techo fue reparado, no con parches, sino con madera nueva, pagada con plata limpia. Las ventanas ya no estaban tapiadas, sino adornadas con macetas de geranios que Lupe regaba cada mañana. Y el humo que salía de la chimenea ya no era una señal de invasión, sino el estandarte de un hogar que había conquistado su derecho a existir. Rosario cumplió su palabra con una puntualidad militar, bajando al pueblo el primer lunes de cada mes, para entregar la renta en la mano del comisario. Lo hacía con la cabeza alta, vestida con ropa sencilla pero impecable, tejida por ella misma, caminando por las calles donde antes había sido invisible o despreciada. Los que antes desviaban la mirada, ahora la saludaban con un «Buenos días, doña Rosario», reconociendo en ella una fuerza que el dinero heredado no podía comprar. No se volvió rica en el sentido de acumular oro, porque 8 hijos consumen cualquier fortuna, pero se volvió rica en seguridad. Nunca más hubo un plato vacío en su mesa. Y el miedo a la intemperie se desvaneció para convertirse en un recuerdo lejano, una historia de terror que se contaba junto al fuego para recordar de dónde venían. Juanito creció para convertirse en un hombre de espaldas anchas y manos de tierra, el guardián silencioso de la propiedad y el negociante de la familia. Fue él quien, años después, se encontró con don Anselmo en la plaza del mercado. El antiguo capataz había envejecido mal, consumido por la amargura y el aguardiente, despojado de su puesto en la hacienda tras una serie de malas cosechas y decisiones erráticas. Cuando sus miradas se cruzaron, Anselmo esperó el insulto o la burla del joven que una vez humilló, pero Juanito simplemente asintió con una cortesía fría y siguió su camino. Esa indiferencia fue la venganza definitiva, demostrarle que ya no tenía poder ni para causar miedo, que se había vuelto significante en la historia de la familia que intentó destruir. El huerto, que comenzó con unas pocas semillas encontradas en el sótano, se expandió hasta cubrir la ladera sur de la propiedad, produciendo maíz, calabaza y frijol que alimentaban a la familia y sobraban para el trueque. Los hijos menores, que llegaron llorando aquella noche de tormenta, aprendieron oficios. Unos siguieron el camino del telar, otros el de la tierra o la madera. La casa, que había intentado expulsar a Anselmo con una viga, parecía abrazarlos a ellos, crujiendo suavemente en las noches de viento, como si les cantara una nana de piedra y cal. El sótano secreto, que una vez fue su salvavidas, estaba ahora lleno de frascos de conservas hechas por las hijas de Rosario, cerrando el ciclo de la abundancia. Lo que la casa les dio, ellos lo devolvieron con trabajo. Hubo una tarde, muchos años después, en que el cielo se puso del mismo color plomo y violento que aquella fatídica noche del desalojo. Las nubes se amontonaron sobre la sierra, y el olor a ozono y tierra mojada llenó el aire, presagiando una tormenta eléctrica de las que hacen temblar los cimientos. Rosario, ya con el pelo completamente blanco y las manos nudosas por la artritis del oficio, estaba sentada en su mecedora en el porche, mirando la tempestad que se avecinaba. No entró a refugiarse, se quedó allí,
sintiendo el viento fresco en la cara, observando los relámpagos que rasgaban el horizonte. Sus hijos y nietos corrían dentro cerrando ventanas y asegurando puertas, pero ella necesitaba ese momento a solas con la tormenta. Recordó el frío, el lodo, la desesperación punzante de no tener dónde caerse muerta. Recordó la humillación de ser tratada como basura y el terror de ver a sus hijos hambrientos. Pero extrañamente no sentía rencor, sentía una gratitud inmensa, casi absurda, hacia aquella desgracia. Si don Anselmo no los hubiera echado, si la vida no hubiera sido tan cruelmente injusta, seguirían siendo peones, viviendo de las migajas de otros, agachando la cabeza hasta la tumba. La injusticia los había empujado al abismo, pero en la caída habían aprendido a volar. La adversidad había sido la maestra severa que los obligó a descubrir su propia grandeza, a encontrar tesoros ocultos bajo el suelo y talentos ocultos en sus manos. Lupe, ya una mujer hecha y derecha, salió al porche con un chal en la mano para cubrir a su madre. «No tienes miedo, mamá, se va a caer el cielo», le dijo con dulzura. Rosario sonrió, tocando la mano de su hija. «No, hija, el cielo ya se nos cayó encima una vez y no nos mató, solo nos limpió». Se levantó despacio, apoyándose en el barandal que su hijo había reparado, y miró la casa sólida, iluminada por dentro con la luz cálida de las lámparas de aceite, llena de risas de nietos y olor a pan recién horneado. Aquello era su victoria. No había estatuas en su honor en la plaza, ni calles con su nombre, pero había una estirpe de gente buena y trabajadora que caminaba con la frente en alto gracias a que ella no se rindió. Esa noche, mientras los truenos retumbaban afuera sin poder tocarlos, Rosario se sentó frente al viejo telar por última vez, no para trabajar, sino para despedirse. Acarició la madera pulida por el roce de sus dedos durante décadas, agradeciendo a la máquina muda que había sido su socia y su espada. Dejó una vela encendida junto al cuaderno de cuero de la antigua dueña, como una ofrenda a la fantasma que les dejó el legado. Entendió que la vida es un tejido extraño, donde los hilos negros del dolor son necesarios para que los hilos dorados de la alegría resalten, que a veces Dios o el destino nos cierran una puerta de golpe solo para obligarnos a romper una ventana y ver un paisaje nuevo. La historia de la viuda que desafió a un hacendado y domó una casa salvaje se convirtió en leyenda en la región. Se decía que en la casa de los telares nunca faltaba el pan, y que quien llegaba con buenas intenciones siempre encontraba refugio. Rosario murió años después, en paz, durmiendo en su cama propia, bajo el techo que ella ganó. En su funeral no solo lloró su familia, lloró el pueblo entero, e incluso el cielo soltó una lluvia suave y tranquila, no una tormenta, sino un llanto dulce que regó las flores que ella tanto amaba. Porque hay personas que no mueren, se siembran, y su cosecha dura para siempre en la memoria de la tierra que defendieron. Así termina el camino de Rosario, pero no termina la lucha de tantos que, como ella, enfrentan hoy sus propias tormentas. A veces parece que el mundo está diseñado para aplastarnos, que la justicia es solo para los ricos, y que el olvido es nuestro único destino. Pero si algo nos enseña esta historia, es que dentro de cada ruina hay un tesoro esperando, y que la dignidad humana es el único muro que ninguna tormenta puede derribar. No importa cuán oscuro se ponga el cielo, siempre hay una casa del olvido, esperando ser encontrada, limpiada y convertida en hogar. Solo hace falta tener el coraje de caminar en la oscuridad hasta encontrarla. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.